It's okay, Samonim. Okay, oración, Okay. first oración. Amén. Orlando Bastados. Amén. Amén, pastor, amén, amén. Oración. Ok. Buenas tardes, mis amados pastores. Vamos a tener un tiempo de oración para iniciar la clase, se inicia la clase de esta tarde. Dios y Padre Celestial, nombre maravilloso de Jesús, en esta hora te damos muchísimas gracias porque una vez más nos permites reunirnos en tu nombre en diferentes latitudes para estar, Dios, en estas clases que estamos recibiendo, Señor, en entrenamiento intensivo, buscando pues de cumplir con la gran comisión, la cual nos ha encomendado nuestro Salvador. Padre, oro para que la persona que hoy le corresponda pues llevar la enseñanza, el traductor, todo está en tus manos, Señor. Permítele que pueda dirigir sabiamente toda la clase de esta tarde y que todo lo que estamos oyendo, Dios, recibamos en el Espíritu la enseñanza que Dios tiene para nosotros. En todas partes haya la puerta abierta, la oportunidad para que mis hermanos pastores en nuestros países podamos la enseñanza de esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Bendiciones a todos, amados. Dios les bendiga. Soy el pastor Raúl Porras, de aquí de México. Estamos en la Sierra Norte del estado de Puebla, acá en nuestro hermoso país, México. Hoy nuestro pastor Pablo está en Colombia y yo espero en Dios que sea un gran tiempo en el Señor, allá con los hermanos en aquel hermoso país, hermano de Colombia. Y bueno, en México estamos llevando varios entrenamientos, como ahora lo está haciendo el pastor allá, y llevamos un manual, un libro de 15 lecciones. Dentro de este libro de 15 lecciones queremos compartir la lección 4 para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 16, Mateo 16, del verso 13 en adelante. Vamos a leer Mateo 16, 13. Al 20. Dice así la palabra del Señor. Mateo 16. Mateo 16, 13. Dice la palabra del Señor así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19 dice: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Amén. Muy bien, ya oramos, hermanos, y bueno, vamos a entrar en materia. Nosotros como siervos de Dios, como pastores, hoy, hermano, estamos recibiendo estas hermosas enseñanzas y de alguna manera, como alguno de nuestros hermanos en Corea comentaba, que nosotros los latinos tenemos todo de Dios, pero es verdad que algunas cosas están bastante desorganizadas. Entonces, necesitamos ir organizando. Primeramente, saber si vamos a predicar a Cristo, saber quién es Cristo, ¿verdad?
Cristo no es el nombre, Cristo es la función, Cristo es el trabajo, Cristo son los oficios del Señor Jesús. En Mateo 1:21, si me acompaña para allá, Mateo 1:21, tenemos el nombre, ¿verdad? Mateo 1:21. Dice la palabra del Señor, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, y llamará su nombre Jesús. Entonces el nombre Cristo no es un nombre en sí, es el oficio del Señor. Es decir, el trabajo que el Señor se le encomendó hacer aquí en la tierra. Él iba a salvar, pero ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, lo iba a hacer en ese contexto de el ungido, el Cristo, el Mesías. Entonces ahora que estamos llevando los entrenamientos y los hermanos allá en Colombia, pues ya pueden empezar a anunciar el problema del ser humano y dar la respuesta también. Y solamente en Cristo podemos encontrar la respuesta. Es por eso que ahora decimos también solo Cristo, ¿verdad? Porque solo Cristo es la respuesta. Entonces, un resumen, hermanos, del ¿cómo se llama? Lo que hemos estado estudiando desde el Génesis. Ya sabemos, hermano, cuáles son los problemas, el problema fundamental de la humanidad. Los tres problemas espirituales de la humanidad. El primer problema es el problema que el hombre está separado de Dios. Es un problema espiritual, es un problema de orfandad. El hombre que no conoce a Cristo es el hombre que no tiene a Dios como su padre. Es decir, está en un estado de orfandad. Este es el primer problema, separado de Dios, estar separado de Dios. A partir de Génesis capítulo 3 del 1 al 20, hermano, encontramos estos tres problemas fundamentales. Génesis 3 del 1 al 5 está, hermano, el problema también de el diablo, el problema de ser engañado y esclavizado por Satanás. Este es el segundo problema. Y lo vemos también en Juan 8:44, si podemos ir para allá, Juan 8:44. En lo particular, este estudio me ha bendecido bastante, por eso es que también escogí esta tarde este estudio. Dice ahí, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, él ha sido homicida desde el principio. Él llevó al hombre y a la mujer, hermano, al engaño, al pecado, y esto provocó la separación, pero él fue el instigador de todo este problema fundamental. El problema de todo el mundo no es la política, no es la religión, no es la filosofía. El problema de todo el mundo, hermano, es el diablo. Y a partir de ahí, todos esos problemas y esa esclavitud del enemigo a través de religiones, filosofías, e incluso buenas obras que no están dentro de la voluntad de Dios. Podemos leer Efesios 2:2 también, por favor. Efesios 2:2. Ahí sígame con su lectura. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice ahí, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí tenemos un problema que es no solamente antiguo, sino es un problema presente. Dice la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es un problema presente. El problema pasado, versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, en los cuales, en los deseos, perdón, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y tenemos el problema futuro y la solución solamente en Jesucristo. Amén. Entonces tenemos estos dos problemas inicialmente, el problema del hombre que está separado de Dios, número uno. Número dos, el problema de ser engañado y esclavizado por Satanás. Y número tres,
los sufrimientos de la realidad por el pecado, por el precio del pecado y el destino del pecado, que es el infierno. Gloria a Dios, hermano, que Cristo nos ha liberado de ese destino, pero el hombre que no conoce hoy a Dios, hermano, está destinado al infierno si no hay quien les predique, si no hay quien le hable de la palabra del Señor. Y eso somos tú y yo, que estamos conociendo el evangelio correcto, el evangelio verdadero, el evangelio en el orden del Señor, ¿verdad? Este es el problema. Ahora, el problema de haber perdido la imagen original, hermano, estamos hablando que la imagen original es Cristo. Cristo es la imagen de Dios y el hombre fue creado a imagen de Dios. Una vez que perdimos la imagen original por el pecado original, también se perdió la relación, se rompió la comunión con Emmanuel, el disfrute con Dios ya no fue más. Ahora el hombre tenía que estar esclavizado por el diablo y viviendo una vida miserable, ¿verdad? Ya no teníamos entonces la imagen de Dios. Esto significa que Dios se apartó de nosotros. Dios, que es vida, se apartó de nosotros y ahora ya no está más Dios en nuestras vidas a causa del pecado, de tal manera que se pierde esa relación con Dios y se pierde la bendición con Dios. Ya no hay más autoridad, ya no hay más poder con Dios, hermano, solamente estamos perdidos. Una vez que se perdió la imagen original, se pierde la relación con Dios, el disfrute con Emmanuel, se pierde a Cristo, que es vida, que es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, según 2 Corintios 4:4. Colosenses 1 del 13 al 15, tenemos a Jesús como la imagen de Dios. Juan 14:7 en adelante también dice la Biblia, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Cristo es la imagen de Dios. Está relacionado juntamente con la creación original del hombre. El hombre original, hermano, fue creado a imagen de Dios, pero la imagen de Dios es Cristo. Entonces muchas personas creen en Jesús y van a la iglesia, pero no han escuchado estas palabras. Tenemos que, hermano, usar el púlpito para predicar el evangelio, que es la solución a todos los problemas, el evangelio que es Cristo, el evangelio que es la palabra, y según Juan capítulo 1, verso 1, la palabra es el verbo y el verbo es Dios. Eso es el evangelio. Cuando hablamos de esto, decimos que esto es el evangelio. Entonces tenemos que aprovechar el púlpito, hermano, para transmitir esta verdad, dejar plasmado en el corazón, en el espíritu de nuestros hermanos, de los oyentes y de los discípulos, hermano, que Jesús es el Cristo. Amén. Bueno, estamos estableciendo ahora el problema y también estamos estableciendo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Punto número 2. Es el evangelio. El evangelio, que es Cristo, hermano, es la respuesta. Entonces, la pregunta que se hace aquí en este punto del estudio, ¿qué es el evangelio? Quiero dejar esta pregunta en el aire. ¿Qué es el evangelio? Independientemente de todas las conceptualidades que podamos tener, que seguramente puedan tener mucha razón, vamos a resolver esta pregunta con esta respuesta. El evangelio es resolver los problemas que los seres humanos nunca podrán resolver. El evangelio es resolver los problemas que los seres humanos nunca podrán resolver. Dios envió a Cristo para solucionar el problema que había mencionado antes, el problema de la separación, el problema del diablo y el problema del pecado. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios nos dio esta respuesta en Cristo, solo Cristo. El significado de Cristo, usted sabe, hermano, es una palabra en griego que significa ungido, es una palabra en hebreo que es Mesías, que significa igual el ungido. Y entonces, ¿por qué decimos que son tres oficios y que esto significa Cristo, los oficios? Bueno, estamos hablando de tres oficios en la antigüedad. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Señor estableció
a 3 tipos de hombres llamados por Dios, en los cuales era derramado el aceite de la unción o de la santa unción, hermano, que eran los profetas, los reyes y los sacerdotes. Me estoy yendo un poquito rápido también para ahorrar un poquito más de tiempo, pero también porque queremos hacer foro. Amén, hermanos. Entonces vaya anotando en lo que pueda. Y si tiene su libro, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces las personas que eran ungidas en el Antiguo Testamento eran los profetas, los reyes y los sacerdotes. Si nos vamos por favor a Mateo capítulo 1, 17. Mateo 1, 17. Aquí vamos allá representados en 14 generaciones de profetas, reyes y sacerdotes a nuestro amado Señor Jesucristo. Vea usted la razón por la cual Dios envió a nuestro amado Señor Jesucristo. Mateo 1:17. Dice ahí la palabra del Señor. Sígame con su vista, por favor. De manera que todas las generaciones desde Abraham, apúntele ahí, Abraham, hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. ¿Cuál es el misterio, vamos a decirlo de esa manera? Glorioso misterio, hermano, de que Cristo haya sido enviado por Dios para cumplir lo que en 14 generaciones de profetas no se pudo cumplir, en 14 generaciones de reyes no se pudo cumplir, y en 14 generaciones de sacerdotes no se pudo cumplir. Estamos hablando de 42 generaciones que ninguno de ellos pudo cumplir a cabalidad lo que se tenía que cumplir. Siempre Dios se guardó, por supuesto, un remanente fiel, un remanente que le adorara, un remanente que guardara los pasos y el transitar del evangelio del Señor en toda la palabra de Dios. Pero en Abraham, hermano, vemos representados a los profetas, porque Abraham fue llamado profeta en el antiguo pacto, ¿verdad? Dice la palabra en ese versículo, donde fue llamado profeta Abraham, dice, ten cuidado de tocar a la mujer de este hombre porque él es profeta de Dios, ¿verdad? Estamos parafraseando y está Dios hablando al rey de Egipto que no toque a la mujer de Abraham porque es profeta de Dios, ¿verdad? Entonces en Abraham, hermano, encontramos 14 generaciones de profetas según aquí el capítulo 1, 17 de Mateo, y luego vemos a David que representa a los reyes, ¿verdad? 14 generaciones también de reyes. Y luego vemos a Cristo que representa al sacerdocio o a los sacerdotes. En este caso del Antiguo Testamento estamos hablando de los sacerdotes de tipo levítico, que todos ellos le fallaron a Dios, o muchos de ellos, la gran mayoría de ellos le falló a Dios. Los reyes también y los profetas también. Por eso, hermano, Dios se la pasó profetizando alrededor de 4,000 años. Estamos hablando todo el Antiguo Testamento. Dios se la pasó hablando, profetizando, declarando que iba a enviar al Cristo de Dios, que iba a enviar al que iba a resolver el problema de la humanidad. Pero él lo estaba hablando y lo estaba diciendo a través de 42 generaciones en el transcurso de 4,000 años, y el pueblo no entendió absolutamente nada. El pueblo de Israel no logró captar el mensaje de Dios. Por eso vamos a esta parte de Isaías capítulo 1, verso 4. Mire cómo ya para este tiempo, hermano, 600, 750 años antes de que el Señor apareciera en la tierra, fíjese cómo el Señor ya está harto, ya está fastidiado, digámoslo de esa manera, de todo el pueblo. Estaban haciendo el culto correcto, pero no lo estaban haciendo con la intención correcta ni el corazón correcto. Dice ahí la palabra, verso 4, Isaías 1:4. Oh, gente pecadora, dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y seguimos leyendo hasta el versículo 11, nos vamos a dar cuenta cómo Dios ya no quería ese tipo de sacrificios, de situaciones. Él se había preparado
al Cristo de Dios, al Cristo de la gloria, para que apareciera, hermano, en muy poco tiempo adelante para el Señor, por supuesto, ¿verdad? El pueblo no lo había entendido. Versículo 3 dice, 1:3 de Isaías, el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Mire de quién está hablando ahí. Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, escuche esto, hermano. ¿Sería que Israel no tuviera conocimiento, como dice la última parte de este versículo? Si hoy por hoy el pueblo judío es uno de los pueblos más inteligentes de la tierra, de los cuales ha salido tanto inventor, hermano, tanto sabio, tanto erudito de ese pueblo, y de un pueblo tan pequeño como es Israel, la gran cantidad de personajes que se han levantado, y sin embargo Dios dice, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque quisieron encerrar a Dios. Dios no puede ser limitado, hermano. Dios no tiene límites. Y Dios se la pasó diciendo y profetizando. El pueblo de Israel tenía que conocer el corazón de Dios. No solamente tener la letra muerta, sino conocer al Espíritu Santo de Dios. Hermano, para entender la palabra de Dios se necesita el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos a Cristo. Y no era Cristo el que hablaba a través de los profetas antiguos, testamentarios. No era el Señor el que se movía ahí. Era menester que el pueblo, hermano, permaneciera en una comunión concreta con Dios, en un deleite, hermano, con el Señor, nuestro amado Señor y Salvador. Pero bueno, el pueblo se había desviado y por 42 generaciones, al transcurso de 4,000 años, el Señor estaba hablando de esta manera. Moisés incluso dijo, profeta como yo, les levantará el Señor, a él oíd. Fíjese cómo habla Moisés. Profeta como yo les levantará el Señor, hablando precisamente del Cristo que había de aparecer. Y Dios lo confirmó allá en el río Jordán, cuando, hermano, el Señor se bautizó. Este es mi hijo amado. Ahí lo está presentando como su hijo, como el rey. Y en Mateo capítulo 17, en el monte de la transfiguración, también lo está presentando como su hijo amado. Dice, a él oíd, añade esta frase, a él oíd, ¿no? Entonces, si analizamos, queridos hermanos, el trabajo de los profetas antiguo testamentarios, eran los encargados de abrir el camino para encontrar a Dios a quien habían abandonado. Es por eso que Isaías habla de esa manera siendo un profeta antiguo testamentario. Ellos tenían que hablarle al pueblo a través de las palabras de Dios. Ellos procuraban que la palabra de Dios pudiera estar en sus labios para poder conquistar el corazón del pueblo y regresar al pueblo, resolviendo así el problema y la separación con Dios, pero el pueblo no quería entender. Ahora, ¿cuál era el trabajo de los reyes? Salvar a la gente de la mano del enemigo, construir una nación, resolver el problema que los enemigos querían plantar, querían esclavizar. El rey de esta nación, Israel, tenía que pelear arduamente, tenía que salir a destruir al campo enemigo, hermano, y traer los despojos, traer las riquezas de ese reino y poder enriquecer el reino, su reino, hermano, y derrotar a sus enemigos, como Abraham también lo hizo, ¿verdad? En Génesis 14. Y el trabajo de los sacerdotes, hermano, era resolver el problema del pecado que el pueblo había, hermano, hecho en contra de Jehová de los ejércitos. De esta manera también el sacerdote abría el camino para el encuentro con Dios, resolviendo este problema del pecado. Se da cuenta que cada uno de estas unciones, de estos Cristos, vamos a decirlo de esa manera, casan a la perfección con nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que esta es la solución a los problemas del ser humano. La solución al problema fundamental es el Evangelio. Esto tú y yo ya lo sabemos, ya lo conocemos. Esto tú y yo ya lo hemos entendido. La solución al problema fundamental, diablo, pecado y separación, es el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón. Entonces estamos hablando del significado de Cristo
y el significado del evangelio. El significado del evangelio es resolver los problemas que el ser humano nunca podrá resolver. Y cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, estoy aceptando al verdadero ungido. No estoy aceptando, hermano, al Cristo que me habló el pastor, me habló mi abuelita, me habló. La gente piensa que conoce a Jesús. La gente piensa que conoce a Cristo y cada uno te va a dar un concepto de él. Pero ¿quién es Cristo? Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la vida de Dios. Cristo es mi vida. Cristo es Emmanuel. Cristo es la imagen gloriosa de Dios. Cuando yo recibo a Cristo, estoy recibiendo al verdadero ungido, al verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. ¿Por qué recibo yo a Cristo? Porque es la forma de restaurar todos los problemas de la vida. Yo recibo a Cristo porque es la forma de restaurar todos los problemas de la vida. ¿Se da cuenta que no solamente es la salvación de mi alma? Es la forma en que yo he restaurado, he podido restaurar, por supuesto no por mis fuerzas, sino por las fuerzas de Él, no por mi inteligencia, no por mi sabiduría, sino por su sabiduría de Él. Y he recibido a Cristo para resolver los tres problemas espirituales del hombre. Debemos aceptar a Cristo y este es el mensaje que tenemos que dar del evangelio a la gente que no conoce a Dios, a la gente que está viviendo en esos 6 estados de desgracia y que al final los lleva al destino del infierno, querido hermano. Así es que número 1, dentro del número 3, que es aceptar a Cristo como el verdadero ungido, y el punto número 1 del punto 3 es que Cristo es el verdadero profeta. ¿Por qué? Porque como verdadero profeta, Cristo ha resuelto el problema de la separación. Dios dejando al hombre, ahora Cristo que es Dios, en el momento que se pecó, Cristo dejó al hombre, pero en el momento en que yo regreso a Cristo, que yo acepto a Cristo en mi corazón, hermano, Dios entra a mi corazón y Génesis 1:27 es restaurado en mi vida. Vaya por favor a Génesis 1:27. Génesis 1:27 es restaurado en mi vida. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se da cuenta cómo Cristo, que es la imagen de Dios, entra en nuestras vidas no solo para salvarnos, para darnos vida eterna, para hacernos entrar al cielo, para, hermano, destruir el destino que teníamos nosotros y darnos una nueva vida en Cristo, sino que ahora como profeta resolvió el problema de la separación, lo que me separaba de Dios ahora, él como profeta. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos abrió el camino para regresar nuevamente con Dios, pero ser restaurados una vez más a imagen de Dios. Esto es haber aceptado a Cristo. No es cualquier cosa. Usted no tiene a cualquier personaje en su corazón. Tiene al Cristo de la gloria. Tiene a Cristo que es Dios. Tiene a Cristo que es verdadero profeta. Pero también tenemos a Cristo que es verdadero rey. Y como verdadero rey resolvió el problema de ser esclavo de Satanás por el engaño de Satanás, hermano. Dios, en la forma de Cristo, en la forma de Jesús, hermano, vino al mismo campo del enemigo, al mismo campo del diablo, y resolvió el problema que el hombre jamás podía resolver, el problema espiritual. Una ocasión nos comentaba el pastor Pablo, ¿cómo resuelve el hombre aquí el problema de un asesinato aquí en la tierra? ¿Cómo resuelve el hombre el problema de un homicidio aquí en la tierra? Por supuesto, lo encarcelan, lo llevan al juez, le hacen un juicio, lo meten a una sentencia y lo encierran. Y una vez encerrado, después de su sentencia que ha pagado, supuestamente, y digo yo supuestamente porque así lo dictan las leyes de la tierra, su deuda queda cancelada con la sociedad y él puede salir libre. Pero la pregunta que nos hacía el pastor Pablo es, bueno, ¿y el problema espiritual? ¿Cómo lo resuelve? Eso no lo puede resolver un juzgado. Y es verdad.
¿Cómo resuelve un juzgado los problemas espirituales? Eso no lo puede resolver el hombre. No lo puede resolver la política, no lo puede resolver, hermano, la ley, no lo puede resolver absolutamente nadie más que Dios, porque son problemas espirituales. Y Dios lo ha resuelto enviando a su Hijo amado como el verdadero rey. Como verdadero rey resolvió el problema de haber sido esclavizados por el engaño de Satanás y ahora somos libres. Dice la Biblia en Romanos 8, y conoceréis la verdad, 8:32 y 8:35, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Pues la verdad es Cristo, la verdad es la palabra y la palabra es Dios y la palabra es el evangelio, es la palabra que nosotros predicamos. Así resolvió el Señor el problema del diablo. Y ahora, ¿cómo resolvió el problema del pecado el Señor Jesucristo? Como verdadero sacerdote. Como verdadero sacerdote, nuestro amado Señor Jesucristo resolvió el problema de vivir sufriendo por el pecado e ir al infierno. Juan capítulo 1, versículo 12 declara: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esto no es por voluntad de hombre o de carne o de sangre, como dice el verso 13, sino que fue meramente voluntad de Dios. Dios nos alcanzó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Él resolvió el problema de vivir sufriendo por el pecado e ir al infierno como verdadero sacerdote, ¿verdad? Tú ya le recibiste en tu corazón. Eso es motivo suficiente para regresar al Dios vivo, para tener verdadera vida en el Señor. Pero esto también nos hace personas, discípulos del Maestro, que necesitamos, hermano, por orden divina, por mandamiento divino, salir a compartir esta verdad, no permitir que los demás mueran. Dice la Biblia que la voluntad de Dios no es que los hombres perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que bendito sea Dios que nos ha salvado a nosotros primero, pero también, como decía el apóstol Pablo, de los cuales nosotros también éramos los primeros pecadores, ¿verdad? Bendito Dios que como profeta, rey y sacerdote, Él ha resuelto estos problemas fundamentales. Por eso es tan importante haber recibido a Cristo y haberlo recibido con el formato de oración que ahora tenemos, bendito sea Dios, proclamando al Señor Jesús como verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. En el momento que acepte a Cristo en su corazón, se restaurará otra bendición. Es la imagen de Dios sobre mi vida, se ha restaurado también. Es decir, el Cristo que me había dejado, el Espíritu Santo también que se había apartado de mí, lo que me daba verdaderamente la vida, regresó a mí. Cristo y el Espíritu Santo, hermano, regresaron a mí. Es decir, Génesis 1:27 y Génesis 1:28 se volvió a restaurar en mi vida. Toda la Biblia, todas las bendiciones de la palabra del Señor están activas ahora en mi espíritu, en mi corazón, en mi vida. Y esto lo tengo que creer porque Dios, hermano, así nos lo ha dejado como hijos. Originalmente fuimos creados a imagen de Dios y tan pronto como dejamos el pacto de Génesis 2:17, se perdió esa imagen. Entonces, quiero ir aterrizando el mensaje. Quiero que vayamos a Colosenses 1:15 para corroborar que Cristo es la imagen de Dios. Colosenses 1:15. Podemos leer desde el 13. Dice, el cual nos ha librado, verso 13, de la potestad de las tinieblas. Vea lo que hizo el Padre. Bendito sea el Señor Jesucristo, lo que hizo el Hijo y el Espíritu Santo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto lo hizo como Rey el Señor Jesucristo. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados como sacerdote. Fíjese, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Querido hermano, es un tiempo para vivir en la voluntad de Dios. No es un tiempo para seguir viviendo como nosotros quisiéramos vivir en los pensamientos, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor.
de nuestra carne, en lo que leímos ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2 y verso 3. Leamos también Hebreos 1, del 2 al 3. Hebreos 1. Hebreos 1, del 2 al 3. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vea el verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Querido hermano, usted no ha recibido a cualquier personaje en su corazón. Usted recibió al verdadero rey, al verdadero profeta y al verdadero sacerdote. Usted recibió el evangelio completo en su corazón. Al recibir a Cristo, usted recibió toda la bendita palabra de Dios en su vida, la palabra que nos da vida, es decir, todo el maná que, hermano, el Señor fehacientemente dijo, yo soy el maná que descendió del cielo, ese maná, hermano, que se escondió en el arca del pacto, ese maná que ahora vive dentro de nuestros corazones, ese Señor Jesucristo, hermano, no es cualquiera. Es el Dios que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, ha venido a vivir a nuestro corazón. Se mudó, vamos a decirlo así, se mudó a nuestro corazón y está viviendo, Él está viviendo feliz en tu corazón. Yo no sé si tú estás viviendo feliz con Él, pero hoy es el tiempo de vivir feliz, de vivir con gozo, de vivir contentos, de vivir, hermano, sirviéndole eternamente agradecidos al Señor y al Padre y al Espíritu Santo. Así es que, queridos hermanos, esta es la razón por la que creemos en Cristo y descubriremos también las bendiciones que hemos recibido y que ya han sido restauradas, lo creamos o no, hermano, en las siguientes lecciones, ¿verdad? Pero hoy en esta lección, hermano, hemos visto cómo a lo largo de 4,000 años, a pesar de que el Señor, hermano, se la pasó profetizando y declarando que Él iba a enviar al Cristo, es decir, al verdadero ungido, como rey, sacerdote y profeta, el Señor lo cumplió. Lastimosamente el pueblo que no tenía entendimiento no lo conoció, pero más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Alguien puede decir amén, hermano? Gloria a Dios. Amén. Sí, amén, amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esperamos, hermano, haber sido bastante claros en el estudio. Y primeramente Dios, pues vamos a hacer nuestro foro. Amén. ¿Les parece bien? Amén. 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 Samonín. Me parece muy bien. Muchas gracias, Raúl. Amén. Amén. Thank you. Let's go. Amén. Praise the Lord. Amén. 네, 목사님 하세요. Amén. 아멘. Samonín, 네, foro. 오케이, 포럼. Noé Gordillo, Quiere Noé, Pastor Noé, adelante. por favor. Yo quiero hablar de que el evangelio es resolver los problemas de los seres humanos. Los problemas que los seres humanos nunca podrán resolver por ellos mismos, religiones, filosofías, etcétera. Problemas de su vida que solo Cristo puede resolver, solo Cristo. Vemos que Cristo en griego es ungido. En hebreo el Mesías también significa ungido. Hablamos de los 3 oficios que se ven en el Antiguo Testamento. 3 hombres, profetas, sacerdotes y reyes, que eran ungidos. Dio Mateo 1:14. Vimos las 14 generaciones que suman 42.
en los cuales Dios estuvo hablando y nunca lo entendieron. El mensaje era que Cristo venía, que el ungido, que el verdadero sacerdote, profeta y rey venía Amén. para resolver los problemas de la raza humana. ¿Cuál es el glorioso misterio de Cristo? Que en 14 generaciones, en 42 generaciones, no se pudo cumplir. En ese tiempo Dios se guardó un remanente. Le dijo que Abraham representa a los profetas en el Antiguo Testamento. Nos contó la historia que conocemos cuando el rey quiso tomar la mujer de Abraham y Dios mismo entró en defensa y le dijo: no toques a la mujer de mi ungido, porque Abraham era el profeta de Dios. Eso le dijo al rey de Egipto. Vimos que David representa a los reyes. Y que Cristo representa a los sacerdotes levíticos. Repito que Dios estuvo profetizando por 4000 años, es decir, todo el Antiguo Testamento, que vendría Cristo, la única respuesta de Dios, la única solución, quien resuelve todos los problemas de la raza humana. Otra vez repito que en 42 generaciones, eso es triste, pero sucedió, no se captó el mensaje de Dios. Se nos dio Isaías 1:4, que sucedió 700 años antes de Cristo. Dios ya estaba cansado de la religión de la gente. Él leyendo ese capítulo cuidadosamente, vemos que le dice: ya me tienen hastiado. Me tiene hastiado su religiosidad, sus sacrificios. Lo que yo quiero es obediencia. Lo que estaba haciendo aquí Dios era rechazar el culto que ofrecían. Estaba hastiado. El pueblo, también ahí en Isaías, podemos ver que no entendió. Dios tuvo que darles una parábola, una especie de parábola, decir: el buey conoce a su Dios, pero ustedes no me conocen a mí. Un pueblo sin conocimiento. Y nos decía que, siendo que Israel es un pueblo muy culto, muy preparado, los mejores científicos, los mejores médicos han salido de esa nación. Dios los ha bendecido con su sabiduría. Pero en el punto que era clave y que era determinante en cuanto al evangelio, en cuanto a la venida de Cristo, en cuanto al ungido, no lo entendieron, no lo recibieron. No quiero alargarme más. La verdad, tomé todo. Yo normalmente tomo los mensajes completos y lo tengo completo todo. Pero con eso es suficiente. Eso es lo que les puedo compartir. Excelente, pastor. Muy bien. Muchas Muy gracias. bien. Excelente, pastor. Gracias a Dios. 크리스찬 목사님, 통역 한번 해주실래요? Pastor Leo. 아니, 크리스찬 목사님, 페루 크리스찬 목사님, 그 노예 목사님 포럼한 거 통역 한번 부탁드릴게요. 크리스찬 pastor 목사님, Raúl. 오케이. Mira, lo que hemos aprendido, lo que aprendimos el día de hoy es algo muy importante que debemos comprender, que la única respuesta que nosotros tenemos de todos los problemas es Cristo, y Cristo es el ungido dado por Dios para resolver 3 problemas espirituales que aquejan al hombre, que vimos en esta tarde, que es la separación, Satanás y el pecado. Son problemas tan graves que han enfrentado o hemos enfrentado los seres humanos, y de esta manera, a través de esto, fue como perdimos la imagen original con el que fuimos diseñados por medio de nuestro Dios, que
la imagen original, si vuelvo a repetir, se perdió por la separación, por Satanás y por el pecado. Entonces, Cristo, el ungido, vino a ejercer la respuesta sobre estos problemas, vino a través del Evangelio a traer la respuesta de todas las situaciones que hemos enfrentado y de esta manera resolver ese problema tan grave. En el Antiguo Testamento veíamos una sombra de lo que representaba a Cristo, como los profetas que como profeta, bueno, vinieron a abrir el camino para acercarnos a Dios, pero viendo el oficio de Cristo, nos damos cuenta que los profetas del Antiguo Testamento eran una sombra, porque el verdadero profeta es Cristo, quien nos acerca hoy a través de su sacrificio. De acuerdo a lo que nos comparte el libro de San Juan 14:6, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, Él es el camino. A través de Él es como nosotros podemos llegar nuevamente a Dios, recuperando esa relación con Dios a través de Él. Entonces, también vimos que nuestro Señor Jesús ejerce la tarea como rey, y como rey le vino a aplastar la cabeza a Satanás. Entonces, aparte del oficio de profeta, de rey, también dice que Cristo es el sacerdote que vino a resolver el problema más grave de la humanidad, que es el pecado. Entonces, yo creo que es tan importante, porque a través de Jesucristo se manifiesta el Evangelio, y el Evangelio, como vimos, es la respuesta a todos los problemas de la humanidad. No hay ningún problema que el hombre pueda resolver por sí mismo. Por algo vino Jesús, por algo vino Cristo a esta tierra, y Él se entregó por sí mismo. Él dijo que Él es el camino, y Él es el que puede resolver todos los problemas que nosotros enfrentamos como humanidad. Así que esto es lo que aprendí el día de hoy, y realmente ha sido un tema muy interesante que nos enseña los oficios de nuestro Señor Jesús. Pastor Raúl. Amén, amén, muy bien, Amén. pastor. Ok. Excelente. Pablo, Muy bien. Pablo, 콜롬비아. 오늘 오케이, 마이크 켜고 얘기하세요. 우리 집회한 사진을 잠깐 좀 보여줄게요. 네, 마이크 꺼져 있어요. 마이크 키세요. 켜졌는데? 아니, 다른 걸로 지금 나와요. 오케이. 잠깐. 네, 잠깐. 화면, 네, 같이 하세요. 네. poquito. Espero. 포켓도. 오케이, 포켓도. Oh, una foto, qué bonita foto. Muchos 네. obreros ahí. Muy bien, excelente. Felicidades. 오케이, 사진. Pablo. Un aplauso. 네, 마이크 네. 키세요. 마이크 지금 꺼져 있어요. 안드레스 보이는. Felicidades. 네, 거기에 마이크가 꺼져 있어요. 파블로 마이크 켜세요. 다시 한번 마이크 켜주세요. 목사님, 파블로 마이크 키세요. 마이크. 오늘 멜가르 시티에서 우리 지금 시어다된 멜가르. 그래서 여기서 오늘 사역 마치고요. 그리고 화요일, 수요일 한 것도 보여줄게요. 화요일, 수요일 시간도 잠깐만요. Espero. Eso fue en el ministerio de Melgar que ha estado predicando el pastor. 그렇지만 나왔어요. 네, 통역하고 여기 있습니다, 계세요. 목사님. 예, 조금만 더 기다려봐야 돼. 찾아줄게요. va a enseñar otras fotos de lo que hizo también ayer y antes de ayer. Es que le den unos segundos porque va a buscar las fotos.
안드레스 눈을 깜빡깜빡인다. Ya vimos que está trabajando el pastor duramente. 안드레스, Pastor Lee. 여기야 이거? 이게 아니죠? 안드레스 so cute. 아 잠깐만. 잠깐만요. 아 어려웠어요. 혹시 목사님 지금 사용하고 계시는 핸드폰으로 줌 켜져 있나요? 아 있어요. 나줌 끌게. 네, 끄면은 소리가 안 울릴 거예요. 네. 줌을 끄겠습니다. 아니면 제가 강퇴해 드릴 수도 있습니다. 나가기 했는데 안 나가네. 네, 나가기. 아, 오케이. 우리 어제 사역했는 거 또 보여드리겠습니다. 어디 갔지? 보고 수련식을 하고 또 나왔어요. 이거는 보고타에서 우리 수련식을 하고 나왔습니다. 보고타에 목사님들이 계속 지금 사역을 계속하고 있습니다. Necesitan invitaron. Los pastores de necesitan. 오케이, 거기까지 보고 Yo fuera a 내일은 ministrarles allá con la 내일은 iglesia. 몇 가지? 만나네. La mesa. 내일은 라메사로 간답니다. 우리 안드레스가 잠깐 소개를 할게요. 기도해 줘야 돼요. El pastor Andrés va a dar una introducción de lo que van a hacer mañana. 저기 Lo que van a hacer mañana. 누구지? 크리스티안 목사님 잠깐 통역을 해주세요. Yeah. 내일은 라메사로 갑니다. Mañana van a ir a un lugar que se llama La Mesa. Yo voy a darles la especificación de mañana a la mesa. Y el pastor Andrés va a dar una introducción de lo que se va a hacer mañana. 인사하겠습니다. Okay. 볼륨 좀 줄여버리고. 이야기하면 돼. Sí, bajar el volumen. 인사 잠깐. Cristian, El pastor Lee dice si puede usted dar una introducción de lo que van a hacer mañana en La Mesa. ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí. En México escuchamos bien. Estamos con los pastores del Tequendama, Okay. que es una zona bastante amplia. Pues damos gracias a Dios porque pues el Evangelio va abriendo las puertas en todas partes y uno no tiene que esforzarse para abrir puertas, sino que el mismo Evangelio de Cristo va abriendo puertas. ¿Vas a traducir? 들립니까? 네, 틀려요. 틀려요. 여기 기다리는 것 같아. ¿Listo? 크리스티안 목사님 있어요? 예, 목사님 여기 있습니다. 예. 지금 통역 좀 해달라는데. 네, 네. 다시요. ¿Sí me escuchó mi pastor? Ah, pastor, ¿quiere que le traduzcan en coreano? Pues para los coreanos que están allá. Ok, no hay problema. Ok, ya, ok, que
que damos gracias a Dios por a los lugares donde Él quiere llevar los entrenamientos. 우리 하나님께 영혼 돌리고 지금 하나님이 계속 문이 열고 있습니다. Mañana tenemos un entrenamiento en la mesa donde van a estar muchos pastores de la región del Tequendama, confraternidad, como lo llaman allá en Venezuela, pastores aquí en Colombia, y creemos que va a ser algo muy glorioso también. 내일은 떼켄다마에서 지역에 가시고 내일 떼켄다마에서 목사님 모여서 거기에 또 메시지 하실 거예요. Y pues pedirle a nuestros hermanos de Global Mission Team que por favor nos apoyen mucho en oración, y cada uno está trabajando en sus zonas y estamos orando. 아멘. 그래서 우리 글로벌 미션 팀을 기도 부탁 많이 드립니다. 내일 큰 역사를 일어나게 기도 부탁드립니다. 아멘. 감사합니다. 우리 출석 사진 지금 찍습니다. Okay, vamos a tomarnos una foto de asistencia. 예. todos. José Morales. 나옴. 오케이. 다vid 오케이. 과다루프 엘레나. 오케이 굿. 나옴 도망갔지. 나옴 화면 켜놓고 도망갔지. 자, 두 번째. 그거 찍어요? Yes, okay. 자, 세 번째 찍습니다. 실비아. 엘리다, 실비아. 아메이오벳. 과다루페. Ay, pues es que me saqué. Acá. Tres. Silvia. Juan. Uno. De 10 tirose. Uno. Okay, Silva. MB. Uno, dos, tres. Okay. 맨 앞에 띄어야 돼요. 맨 앞에. Lilia está ahí. 릴리아. Lilia 우리 요 뒤에 와요. 뒤로. Uno, dos. 오케이, 됐습니다. 지금 우리 순회 사역을 위해서 계속 기도해 주셔서 대단히 감사드립니다. Por eso continúen orando por el ministerio que estamos haciendo aquí y les agradezco mucho. 지금 현장에 문이 많이 열리고 있습니다. Ahora mismo se están abriendo muchas puertas en el campo. 내일도 거의 한 100명 가까이 목사님들이 모일 것입니다. Y mañana va a haber una reunión de aproximadamente 100 pastores. 그래서 하나님이 지금 콜롬비아 지금 순회 사역 하는 동안에 지금 목사님들이 그 눈물로 회개하고 눈물 흘리면서 그 메시지를 받는 사람들이 많습니다. Hay muchos que están recibiendo el mensaje muy bien aquí, incluso en lágrimas. 율법주의로 가득한 목사님들도 이제 복음 듣고 막 다 깨지고 해야죠. Y incluso que pastores que han estado bajo mucho legalismo están volviéndose al evangelio. 아마 이번에 순회 사역하고 다음에는 또 파나마 쪽하고 아마 그
베네수엘라로 아마 또 들어가야 될 것 같습니다. Y la próxima vez, de repente, tendremos que ir a Panamá y a Venezuela. 기도를 많이 해주시길 부탁을 드립니다. Así que les pedimos mucho sus oraciones. 여러분들 정말 많이 사랑합니다. Los amo mucho. 여기 지금 현장은 엄청 문이 많이 열리는데 지금 곳곳에 지금 탄식하는 저 영혼들을 위해서 강사진들이 많이 일어나야 되겠다는 생각이 들었습니다. Y se están levantando muchas obras aquí en estos lugares. 그래서 앞으로 저와 여러분이 한 마음이 돼서 완전 멕시코 남미의 캠프 운동이 본격적으로 이루어지도록 여러분 좀 준비해 주시길 부탁을 드립니다. Por eso deseo que puedan ustedes prepararse para que podamos ir juntos en este campo de México y abrir muchas puertas. 네, 감사합니다. 우리 다른 광고 있습니까, 엘렌? Muchas gracias. ¿Hay algún otro anuncio? 광고는 다음 주 월요일이 이제 종강 메시지라는 것. 그래서 모든 학생분들, 목사님들 다 무조건 참가하셔야 된다는 것. 그 광고 있습니다. 오케이. El anuncio es que la próxima semana, lunes, es el mensaje de clausura. 다음 주 월요일이 학교 이제 봄 학기 종강이지만 금요일에 있는 훈련은 계속해서 진행이 됩니다. Termina las clases el lunes, pero continúan los entrenamientos los viernes. 그리고 이제 다음 학기 시작하기 전까지 봄 학기에 관한 과제가 나누어질 것인데 그 과제는 이제 이번 학기 동안 들은 수업을 토대로 이제 페이퍼 에세이 같은 거를 작성하는 건데 정확한 내용은 제가 왓츠앱 단톡방과 다음 주에 한 번 더 광고로 말씀드리겠습니다. Y concerniente a lo que son las materias que se van a tratar, la información se le va a estar pasando por el WhatsApp o también por algún otro método para que ustedes puedan estar informados de lo que se va a hacer el próximo semestre. 다입니다. Eso es todo. 오케이. ¿Puedo hacer un anuncio, 예배 pastor? 모두 다 참석해 주십시오. Entonces deseamos que todos estén presentes para el día lunes. 6월 21일이지 월요일이? 네, 맞습니다. 예, 다음 주 6월 21일 시간은 6시에 한 1시간에서 1시간 반 정도 예배를 드릴 것입니다. Entonces la próxima semana va a ser aproximadamente 1 hora, hora y media lo que se va a dar el culto. 예, 그때 또 다 참석하고 금요일은 쉬지 않고 계속됩니다. Y los viernes sí no descansamos, los viernes sí continúa. 예, 우리 오늘 우리에게 주신 그 하나님의 말씀, 그리스도의 하나님의 형상, 그리스도의 그 엄청난 권세 속으로 우리가 들어가도록 우리 함께 한번 기도하겠습니다. Entonces vamos a orar juntos para que podamos entrar nuevamente en la palabra de Cristo que hemos recibido hoy, en la palabra del poder que tiene dentro de la palabra. 예, 우리 다 같이 기도한 후에 우리 임성환 목사님이 마무리 기도하고 축도하고 마치겠습니다. Y al final el pastor Im Song Juan va a hacer la oración final. 네, 우리 마이크 다 켜시고 합심해서 크게 기도하겠습니다. Por eso vamos a orar todos juntos a una sola voz. Pueden prender sus cámaras, sus micrófonos. 하나님께 감사를 드립니다. 오늘 우리에게 주신 이 언약의 가슴에 담고 한시들을 살릴 하나님의 신앙의 준비, 하나님의 준비, 상륙 준비, 행복 준비를 갖춰 나갈 수 있도록 인도해 주옵소서. 하나님의 형상 속에 있는 마음한 지혜와 임마누엘의 복과 하나님의 땅을 정복할 수 있는 정복권을 진 하나님을 찬양합니다. 그 언약으로 하나님이
하여 이 마지막 시대를 끝까지 그리스도의 명령을 이루어 나가는 그런 사역이 되도록 인도하여 주옵소서. 의 능력과 권세가 하나님이여 목사님들과 뭉쳐나도록 파스토레스 하나님이여 그리스도 산도 하나님이여 성령으로 충만케 역사하여 주옵소서. 그리스도로 답을 내리게 하시며 하나님의 솔로 그리스도 하나님이여 오직 그리스도로 답을 내릴 수 있는 그런 우리 모든 목사님들 위해서 하나님 시대의 사명을 감당하고 이 시대에 하나님 주관하는 저 영혼들을 바라보면서 하나님의 계획과 뜻을 위하여 숨 걸고 사명을 감당하는 그런 우리 사역자들이 예자 목사님들이 많이 일어나도록 주옵소서. 그러니까 하나님이 영광을 받아 주시옵소서. 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 콜롬비아에서 지금 사역 중인 목사님 김성환 목사님께서 기도하시고 축도로 마치도록 하겠습니다. Terminamos con la oración del pastor Imson Juan. 크리스티안 목사님 통역 잠깐 좀 해주세요. 네. 자, 반갑습니다. Mucho gusto. 자, 기도합시다. Vamos a orar. 살아계신 하나님 은혜 감사합니다. Dios, te damos gracias por tu gracia. 우리가 어디 있든지 임마누엘의 축복을 누릴 수 있는 전지전능하신 하나님의 임재하심을 누리게 하시니 진심으로 감사를 드립니다. Te damos las gracias porque nos permites gozar de la bendición de Manuel donde sea que nos encontremos. 오늘도 줌을 통하여 말씀 들은 대로 임마누엘의 축복 하나님의 형상을 회복하고 누리는 저희들 다 되게 하여 주옵소서. Que hoy mediante la palabra que hemos escuchado podamos también restablecer Emmanuel en nuestras vidas. 앞으로 2주 동안 계속될 콜롬비아 사역을 주님께서 주관하여 주옵소서. Y ponemos delante de ti el ministerio que se va a hacer más adelante en Colombia. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 진하신 사랑과 성령 하나님의 대주인도 역사하기 통하심이 Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre y la guía y la morada del Espíritu Santo, 시 공간을 초월하는 전능하신 성부 성자 하나님을 붙잡고 믿고 살기를 소원하는 모든 성도 가정 현장에 이제부터 영원토록 특별히 남미 복음을 위하여 기도하는 모든 사명자 사역자 제자들 머리 위에 이제부터 영원토록 함께 하실지어다. sea sobre todo aquellos obreros que desean estar siempre con la palabra en sus vidas y gozando de Emmanuel hoy, mañana y por siempre. 아멘. Amén. Amén, amén. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 모두들 감사드립니다. Damos las gracias a todos. 아멘. 우리 은연 크리스티아나 아멘. 아멘. 크리스찬 목사님 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다, 목사님. 감사합니다. Horas Dios. Amén. Saludos. Luis Coro. Bendiciones, hermano Lee. Abelio. Bendiciones. Amén. Leopoldo. Gracias. Amén. José Morales. Amén. Bendiciones, hermano Lee. Bendiciones. Amén. Dios me lo guarde. Bendiciones. David. Bendiciones, Pastor Lee. David Zarate. Bendiciones. Zárate. Bendiciones. Bendiciones a todos. Parece que Luni. dice Zárate. Hola. Noé Gorbillo. Un abrazo, Pastor Lee. Bendiciones, pastor. Naum. Amén. Bendiciones. Naum hasta Shiki. Bendiciones, pastor. Saludos. Dios le bendiga a Bendiciones, pastor Lee. Moxani, Bendiciones. Amén. Amén. Saludos. Amén.